Italy. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas a De Una, el magazine de la tarde de TV Universidad, magazine que estamos haciendo desde nuestras casas junto con el señor Pedro Belloni. ¿Cómo le va, señor Pedro Belloni? ¿Bien? Siempre el mismo bailecito. Voy a hacer un compilado, voy a pedirle a la gente de edición que para fin de año haga un compilado de cómo la cara de Pepe, todo siempre así. Sí, O para adelante, arranco así como... Así, a la manita así, sí, siempre es lo mismo. ¿Cómo anda, señor Pedro Belloni? Mire, cambié. La otra vez me dijeron, desde las autoridades del canal, me dijeron, Claudio, tenés siempre el mismo fondo, a ver si podés hacer un cambio. Y fui, me compré otra casa, así que estamos grabando. Perdón, ¿te compraste otra casa al final? Porque vos me dijiste que lo estabas barajando como oportunidad, pero que te faltaba el empujoncito, y el empujoncito te lo dieron entonces las autoridades. No, porque dije, o espero al Cyber Monday o la compro ahora. No, la verdad, el sábado estaba al pedo y dije, mira, los capítulos pero de los Simpsons Claudio, Claudio, faltaban 2 días. Del sábado al lunes y la capa que la sacaba hasta 50% de descuento. A mí la plata no me importa, Belloni, la verdad usted sabe. Qué feo es, una persona nacida en La Plata no le importa el programa a mí, más todo lo que me están pagando los panelistas por estar en este programa. ¿Vos estás cobrando el bono? ¿Vos estás cobrando el bono de contribución que se supone que era para los dos? El infeliz es para siempre, estoy cobrando. Se supone que lo íbamos a repartir entre dos, mirá qué lindo lo tuyo. Claro, bueno. En Francia, hay una ciudad de Francia que lo cobran, el Tenerife, que es lo que dice la gente. Qué lindo, Tenerife. La verdad que me estoy muy Muchas gracias a toda la gente de Francia. Hay que hacer otro compilado para fin de año, porque se acerca la época, o sea, siempre hay momentos del año en el que uno quiere como tener lo mejor de De Una. ¿Te imaginas lo mejor de Una? ¿Qué será lo mejor de Una? Los cortes. Que desaparezca, que se vaya. Sí, pero bueno, ahí los Claudios de chiste van a estar. Lo mejor que tenemos hoy en día es la entrevista que tenemos para traerles a todos, a todas y a todos ustedes, porque vamos a hablar sobre una producción local, platense, que tiene un nombre muy lindo y tiene esos nombres originales que me gustan a mí. Le vamos a dar la bienvenida al señor Gustavo Alonso, también, obviamente. El primo de no. Los que tenemos esta innovación en los nombres le ponemos así por el apellido. Claro. VHS, Volver a Hamlet Siempre, este documental del realizador Gustavo Alonso aquí de nuestra ciudad, así que vamos a hablar con él. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Bien? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Decíamos recién, la originalidad del VHS de Volver a Hamlet Siempre es digno del apellido Alonso. Así que yo lo voy a destacar. Arrancamos tranqui. Como puede parte ser, estoy de acuerdo en que es una genialidad. Como parte, humildemente lo digo. Sí, de humilde a humilde. Humildemente. Bueno, quiero que nos cuente sobre este documental que se estrenó hace unos días en Cinear, que también va a volver a repetirse ahora en los próximos días, pero cuenta un momento de la historia platense en sí, que yo la verdad, siendo platense, desconocía. No sabía que había existido esa producción, no sabía que se había hecho en el Teatro Argentino. Creo que cuentes un poquito, primero, de qué se trata el documental y después cómo llegaste a realizarlo. El documental se trata de un taller de cine que se llamaba Taller Experimental Audiovisual, que desde el 85 aproximadamente se conformó primero en una especie de kiosco librería que tenía quien era un poco su motor, que es Carlos Ballina, un docente cesanteado de la carrera de cine cuando la dictadura la cierra la carrera y él se pone ahí un kiosco. Con la vuelta de la democracia, él inicia una carrera docente dentro de la Facultad de Periodismo, en ese caso de la escuela, de la vieja escuela de periodismo, claro. Y se arma este taller experimental audiovisual que nucleaba cinéfilos, gente interesada por el cine, docentes cesanteados de la vieja carrera, con una intención política que no todos conocían o de la cual no todos participaban, que era volver a abrir la carrera de cine. En ese momento, en La Plata, sociología y cine eran las dos carreras que con la vuelta de la democracia no se habían reabierto. De las tantas que habían sido cerradas durante la dictadura. Bueno, ese taller era un taller... Es simbólico, esas dos carreras, justamente que sean las que no se van a abrir.
Interesante. Ese taller agarra el final de lo que era el cine en Super 8, los cortos en Super 8, que eran muy trabajosos y que tenían que ver con más que nada con la técnica fílmica de revelado y de no saber qué es si está bien lo que uno filmó o está sobre. ¿Qué era el Super 8? ¿Las cintas? Exacto, era los cortometrajes, o sea, el cine es en 35 milímetros, hay en 16 milímetros, Super 8 era como el formato casero, hogareño. Incluso las películas, o sea, las familias pudientes tenían una cámara de Super 8 con el mango así para filmar sus cumpleaños. Bueno, es el final del Super 8 y es la aparición del video. Las primeras cámaras de video, las primeras videocaseteras. Pensemos, yo soy de la generación en la cual vos ibas al videoclub, sí. Soy de la generación y de la clase social en la cual vos ibas al videoclub y alquilabas la videocasetera. Sí, totalmente. Durante todo el fin de semana y ahí mirabas las pocas películas existentes que había, que no tenían nada que ver con lo importante. No tenían nada que ver esas películas con lo importante de la historia del cine, digamos, ¿no? Entonces había un hueco gigantesco entre todo ese blanco y negro del que nos hablaban, porque aparte era el taller de cine era una cuestión absolutamente teórica, ¿no? Donde en un pizarrón te dibujaban cómo era la cámara, cómo era que la cámara filmaba, o sea, la cámara vos no la veías nunca, claro. Ni veías las cosas que Ballino, los docentes te hablaban de Tarkovsky, te hablaban de Einstein, y no había posibilidades de verlas, porque no existían en video, y porque la cinta de Super 8 no estaban. Entonces había ahí como una fisura entre los veteranos memoriosos que la habían visto en algún momento y que habían sido protagonistas de la década del 70 y la cinefilia era una cosa medio clandestina, y los jóvenes que queríamos hacer cosas. Ahí, entre la variada producción que hace ese taller, producto de la demanda de decir en algún momento, che, también queremos filmar, no queremos hablar de cine solamente, hubo una coincidencia en que también estaba bueno empezar a que nuestras propias producciones sean un elemento de demanda también, de decir, che, la gente no solo queremos que se reabra la carrera, sino hay un caldo de cultivo acá, hay producción, hay gente que quiere laburar, se hacen una serie de, digamos, lo que se llamaba y se sigue llamando es algo que es contenidos híbridos, la hibridación entre el documental y la ficción todo el tiempo era la época del cine testimonial, entonces, bueno, se hizo en ese momento 2 documentales, uno sobre la obra del padre Cajade, que recién la abría, o sea, son los primeros testimonios del padre Cajade, y otro sobre Ferroviarios de Tolosa, que era cuando la fraternidad, digamos, cuando Menem, bajo el eslogan ramal que para, ramal que cierra, corta los ferrocarriles en Argentina. Y lo siguiente fue, Ballina tenía ganas de hacer Hamlet, una versión de Hamlet, copiado de un Hamlet ruso de Kozintsev, que vimos la película, no me acuerdo cómo, desgrabamos todo y de ahí sacamos los diálogos, y para eso se le ocurrió que una posibilidad era hacerlo en el teatro argentino. El teatro argentino también para mi generación era simplemente una obra abandonada de hormigón en el medio de ¿cómo se llama? De donde está el eje histórico de la ciudad de La Plata, ¿no? Entonces, el Teatro Argentino era igual que el Teatro Colón, yo no recuerdo haberlo visto eso, se incendió en el 77, presumiblemente, intencionalmente, pero lo concreto es que un edificio que tenía el estilo, para que nos hagamos una idea, el estilo arquitectónico. Sí, entre el pasaje Dardo Rocha y la municipalidad y la legislatura y la casa de gobierno, como ese estilo, era un pequeño Teatro Colón que tenía el jardín de las naciones todo a su alrededor, estaba buenísimo, lo incendiaron, lo demolieron, inician la obra la actual, pero esa obra queda paralizada durante 10 años, era una mole de cemento que era inexplicable, completamente paralizada, y ahí es donde Ballina elige que ese sea Elsinore, el castillo de Hamlet, y que allí rodemos en una dinámica que de ahí es lo de VHS, rodado en VHS, en Super VHS, que era un formato muy berreta ya por entonces, digamos,
Era un material hecho de limitaciones, pero que tenía esa idea, ¿no? Luchemos por la reapertura de la carrera de cine y usemos un teatro que la misma dictadura que cerró la carrera incendió, digamos. Que eso a la distancia yo empecé a ponerlo en valor de cómo la dictadura fue claramente sobre las manifestaciones culturales, muy, muy claramente. Yo en general siempre fui como crítico del valor de la cultura, de la persecución cultural de la dictadura, en el sentido de que siempre consideré que era un poco aleatorio y que en realidad era porque eran militantes políticos, no porque eran grandes artistas, claro. Digamos, ¿no? El punto de que Walsh era un gran escritor que mandó una carta, yo siempre lo sostuve que también era un oficial de inteligencia de Montoneros, digamos, y esa es la razón. Bueno, eso yo lo circunscribía todo, pero ahora a la distancia digo, sí, había de todos modos cuestiones simbólicas, esto que bien marcabas vos, que raro que ni sociología ni cine se reabrían, digamos, ¿no? Lo que me pasó limpio, mirando el documental, a ver, yo sabía lo que había pasado con el teatro argentino, tenía noción, pero fue como un montón de información que te llega así de golpe, pues es como, primero que arrancás así, Leo, no es que el documental pasa un rato hasta que de entrada ya ves gente yendo para el teatro, ves como ya de entrada te muestra, ¿qué es? En el 88 es el primer material que se ve. Es 90 sería. El 90, bien. Ya se ve más o menos el lugar, ese tiempo histórico. Y después como que te vas metiendo, decís, mierda, ¿estaba pasando todo esto? O sea, había una carrera que estaba cerrada, había gente reclamando que esa carrera se iba a abrir, había un teatro que estaba abandonado. Es como que de golpe te llega un baldazo de todo eso, ¿entendés? Me llegó toda esta información de golpe que separada ya hubiese sido todo un trabajo. Digo, creo que si lo hubieses hecho separado ya tenías un gran material y todos juntos, bueno, termina siendo una bomba. Pero es como que mucha información simbólica junta, es muy fuerte para verlo. Es que a mí me interesaba marcar la época, digamos, esto de que el grupo, de dónde surgían los actores, los grupos de teatro, era todo como... Porque esto que vos bien decís, bueno, vos no sabías, el 99% de la ciudad no sabía que existía el taller experimental audiovisual. Claro. En principio pensemos en épocas donde los medios y las redes no existían, entonces casi todo lo que hacías no existía. Así fue, o sea, sacando que fueses de estudiantes, que no es mi caso, que soy de gimnasia, pero si eras de estudiante te podías enterar que habían salido campeones de algo. Claro. Si no había trascendencia, lo cual no quita que había una movida que era impresionante, motorizada a mediados de los 80, justamente por aquellos que habían participado de algún modo de la resistencia cultural durante la dictadura. Entonces, uno siempre ejemplifica con el mundo del rock, pero en ese momento ibas a cualquier lugar y había talleres de poesía, había talleres de teatro, había toda una producción muy marginal y de formulaciones estéticas un poco torpes, tal vez, ¿no? Pero había como una necesidad de expresarse, que había un montón de nichos distintos. Yo creo que hoy se podría entender eso, que sí es lo que pasa, digamos, para que se entienda, con la música en la ciudad de La Plata. La cantidad de bandas y la cantidad de guetos y la cantidad de mini tribus y poder ir a Pura Vida que toca un estilo a las 9 de la noche, otro a las 10, a las 12 de la noche va a pasar otra cosa, ese bar se va a reciclar. Bueno, todo eso pasaba en tribus que estaban sueltas, digamos. Pero Gustavo, ¿cómo lo vivían? ¿Cómo lo vivían ustedes? Porque si bien después la historia, bueno, ya la sabemos y la reapertura de la carrera, formar parte del taller experimental, ¿cómo era el clima? Me interesa saber eso. ¿Había tensión por pensar en esos años oscuros que estaban ahí a la vuelta de la esquina? ¿Cómo era a nivel personal o cómo veías vos al grupo en toda esa movida? No, pues ya estábamos. Cuando yo me incorporo en el 88, estudiaba diseño, estudiaba teatro en la escuela de teatro, y ya el taller funcionaba dentro de la Facultad de Bellas Artes. Entonces había algo como institucional, digamos, ¿no? O sea, yo no agarré la parte de mayor resistencia. Ahora, en esa institucionalidad también aparecían jóvenes, o sea, del taller se van algunos docentes históricos que habían formado parte de la vieja carrera, queda Ballina y entramos un montón de jóvenes, muchos sectores provenientes del peronismo,
vinculados con el mundo de la cultura, o sea, había un momento en que la escuela de periodismo estaba gestionada por un sector muy cercano a lo que fue la renovación de Cafiero. Yo trabajaba en Radio Provincia, cuyo director era Raúl Barreiros, que trabajaba para la gestión de Cafiero, digamos. Bellas Artes estaba dirigida por el grupo de pintores argentinos que eran peronistas y que trabajaban con el cafierismo. Entonces ahí había todo como un cordón político de que también era posible agitar, claro, digamos, ¿no? O sea, yo sí podría decir que desde el punto de vista de la comunicación, hasta que no salió la pelea de la ley de medios por el kirchnerismo, no había visto nunca cosas tan activas, congresos grandes donde venía gente importante de la televisión y qué sé yo, pero pensemos que periodismo era una escuela, que claro, cine era un taller, o sea, todo muy chiquito, pero sí todo el mundo entendiendo que, che, hay que pedir, o sea, hay que meterse en la gestión, hay que gestionar, hay que... El gran motor de eso, insisto, era Carlos Chino Ballina, pero nuestra juventud era la que demandaba de algún modo. Claro. Y yo creo que todas esas islas que yo te digo, los talleres de poesía, los que seguían filmando en Super 8, mucho taller de fotografía experimental, los talleres de teatro, sí aparecen unificadas en la investigación cuando yo me empiezo a trabajar, con que el Servicio de Inteligencia de la Policía Bonaerense de algún modo hacía inteligencia, en plena democracia, porque se desactivan en el 98, me parece, en plena democracia de todos estos grupos, digamos. Y ahí, o sea, es muy loco porque todas esas cosas marginales, si uno va a los archivos de la Comisión Provincial por la Memoria, que tiene el archivo de inteligencia de la policía, descubre cuántas cosas se producían a partir de la mirada de la policía, de inteligencia claro, de la policía, que es como muy grave. ¿Cómo fue encontrarse con eso? ¿Se sabía que los estaban investigando, que por lo menos estaban en la órbita de...? No, yo la verdad que no, para mí fue una sorpresa. Para mí fue una sorpresa absoluta. Pensemos que no era una carrera, éramos un grupo donde éramos 15 o 20 y con un cordón un poco más grande que llegaría a 30, ¿no? Claro. O sea, en principio uno no se quiere poner paranoico de dónde salían esas informaciones, pero quiero decir, en todas las actividades, de todos modos, cuando lees los informes de inteligencia son muy patéticos, pero lo concreto es que estaban andando y que querían tener información sobre todo. Como dice en el documental la persona encargada del archivo, allí donde había un grupo de gente reclamando por algo, había que ir a investigar y había que tratar de infiltrarse para ver qué era lo que pasaba. Entonces, nada, mientras nosotros, y aparte era un taller en el que se hablaba de política, eminentemente, porque los que no provenían del marxismo provenían del peronismo, y los que no, que solamente querían filmarse, tenían que fumar un contexto nacional en el que todo se discutía, digamos, ¿no? Sí, totalmente. Alfonsín empezaba como a arañar su caída de algún modo, pero La Plata tenía toda una energía en ese momento de la Juventud Radical, de la coordinadora, pero el gobierno de la provincia de Buenos Aires lo tenía el peronismo, o sea, era una dinámica de mucha juventud activando, entonces la verdad que lo político cruzaba todo y estaba muy bueno y tal vez, seguramente esa era la razón por la cual este sistema de inteligencia seguía funcionando. Ahora, se ve que espiar y hacer inteligencia es algo que la derecha supo mantener durante muchos años, ¿no? Digo, hasta hace muy poquito lo supieron mantener. Digo, esto de espiar claro, a los distintos grupos, a distintos enfoques, digo, es algo que... Sí, hay para la derecha es una política de Estado, digamos, incluso claro, no tienen problemas en general, gasto público. Ahí invierte. Claro, eso no es un gasto público. Claro, eso es una inversión. Ahora, exacto, me quedé con algo también que decías hoy de esto de lo rudimentario, si se quiere, del trabajo y de cómo laburaban ustedes. A estas nuevas tecnologías que se tienen hoy, ¿cómo te llevas con eso? Porque grabar en VHS, hablar de materiales que no se podían ver o que no se tenía libre acceso, a hoy que te pueden decir, tenés que ver una película checa del 1925 y está en YouTube. Está en YouTube, sí. Claro, ¿cómo ves ese pasaje? ¿Te parece que es mejor? Digo, la posibilidad que cualquiera filme. No, para mí definitivamente para mí definitivamente es mejor. Yo ya cuando comencé a ser docente, porque cuando se reabre la carrera, los primeros docentes que hubo de la carrera de cine eran aquellos que habían trabajado en el taller de cine de algún modo.
hasta que se empezó a normalizar. Y yo recuerdo que yo, digamos, los primeros encuentros que tenía era te dabas cuenta al principio que eran dos cosas, que ya los alumnos eran nativos digitales, digamos, entonces tenían un montón de información, incluso cosas de montaje o cosas que eran más complejas desde el punto de vista del lenguaje, ya podían experimentarlo en esa época, te estoy hablando 93, 94, ahora es increíble porque ahora, la verdad que si editas un video en TikTok, y si podés aplicar un montón de resoluciones y le pones una cantidad de filtros a lo que va, a la foto que vas a hacer, ya tenés un montón de saberes que hacen necesario desde lo tecnológico, sí, desde la operación de lenguaje, pero también se limita un poco porque tienen ese saber. Y después lo que yo sí tomé es que había también un saber de que las nuevas generaciones venían con un bagaje en el que también mucho cine ya se pasaba en televisión, y que la televisión misma narrativamente era un antecedente y que no había que dejar afuera, digamos. Yo siempre tuve como una discusión interna ahí en el sentido de que está bien, Grande Pa es una porquería, pero hace 40 puntos de rating. ¿Cómo hacemos para hablar durante un año de un autor que nunca vieron, en lugar de hacer el esfuerzo de decir qué hay que podamos ver todos y que podamos entender? ¿Por qué no podemos ver fútbol de primera y descubrimos que si el cambio de cámara no lo haces bien, parece que todos los jugadores corren para el mismo lado, como en la serie de Campeones? Que van corriendo. O sea, tratar de hacer una síntesis de eso. Pero ese cambio es violento. Todos esos avances también se ven reflejados particularmente en este contexto de aislamiento, porque nos pasó desde el principio de las notas que fuimos haciendo que artistas que pudieron presentar su contenido en Cinear, digamos, como que al margen de la crisis agarró bien parado tener una presencia incluso federal en esa plataforma que es el Netflix argentino, si se quiere, y tener la oportunidad de distribuir contenido, de ver cosas que no son ni siquiera, digamos, la descentralización. ¿Cómo lo viste vos que pueda estar VHS ahí y bueno, que esté la estructura consolidada para futuros también proyectos? Sí, para mí es muy valioso. Yo la verdad que no hago proyectos, he trabajado en proyectos un poco más populares, digamos, pero como siempre trabajo con temas que no son masivos y que le busco cierto nivel poético, muchas veces es un esfuerzo después cómo estrenar esas películas. De hecho, digamos, yo tengo una frase que ya la acuñé por los 90, pero que ahora empieza a variar, que es que es mucho más sencillo hacer una película que exhibirla, digamos. En los mismos términos que es mucho más sencillo escribir un libro que publicar ese libro, o que el libro llegue a la librería, no publicarlo, porque uno se puede pagar la edición de ese libro, pero el libro no va a estar nunca, no en Jenny el Ateneo, no va a estar en De la Campana, no va a estar en Rayuela, no. Bueno, el cine es mucho más complejo, entonces era un esfuerzo enorme para ir al Gomón, que todo está puesto en esa primera función, donde van los conocidos, donde va la crítica, donde servís un vino, qué sé yo, y después es un trabajo sostenerlo. Y el resultado es que, por ejemplo, muchas películas, sobre todo los documentales y las películas que no iban a tener estreno en salas comerciales, sino que iba a ser Espacios Inca o los festivales y qué sé yo, hacen muchos más espectadores en televisión, en la presencialidad también, y después en Cinear Play, en la plataforma, que la que harían en una sala. Entonces hay que ver cuál es el mecanismo, independientemente que yo creo que los documentales y cierto cine de autor no debieran tener el mismo sistema de distribución que el resto del cine. O sea, no tiene ningún sentido. En muchos países del mundo los documentales están en una sala de cine los lunes a las 7 de la tarde, una vez por semana, digamos. No tiene sentido hacer un documental como el que hice yo, o anteriores documentales que he hecho, y pretender que tenga la misma rotación que la última de Campanella. Es ilógico, la verdad que es ilógico, porque es lo mismo que pretender que un elenco de teatro independiente que hace su obra los sábados a las 9 de la noche debiera estar todos los días en cartel, como Franchella y Suárez en Calle Corrientes. No tiene mucha lógica. Así que creo que para mí, desde el punto de vista de la distribución, es un beneficio enorme. Totalmente. Gustavo, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí con nosotros. Recomendamos a la gente que lo vea. Se va a volver a pasar en estos días también en Cinear.
Así que bueno, vamos a estar pasa a Cinear Play y va a ser emitida también porque el canal es coproductor. También yo sí quisiera citar que esta película nace en el marco del apoyo o en el contexto de la lucha entre la ley de medios, la TDA y las universidades públicas. Este proyecto nace entre la Universidad de Quilmes y el canal TV Universidad, que son los primeros que aprobaron participar de este proyecto. Y después, cuando el país se destruyó en estos últimos 4 años, sí pudimos recurrir al Inca, pero la idea siempre fue que había nacido en el contexto en el que fue también un caldo de cultivo bueno para preguntarme sobre el origen de mi relación y la relación de la ciudad, del cine, con la educación pública y con la universidad pública. Bien, vamos a estar pasándola seguramente en el canal. Sí, muchísimas gracias. Vamos a hacer, es más, lo vamos a hacer con Billoni como función privada, ahí con el vasito de whisky, y vamos a estar presentándolo así. Streameamos y first reaction, si me gusta. Exactamente. Perfecto. Gustavo, muchísimas gracias. Gracias, mucho éxito, nos vemos. Me gustaría, así con el vaso de whisky nosotros hablando de ¿por qué no? Película. Estrenamos nuestro canal de Twitch, twitch.tv/deuna. Claudio y Pedro, miran VHS. No, función privada, la hacemos. Usted es muy joven para ver función privada. Busquen en YouTube función privada, eran 2 señores tomando whisky mirando una película y arrancaba la película y decían, bueno, ahora vamos a ver una película de 2 viejos. Pasaba la película. ¿Eso estaba en la tele? Porque es la antesala de Twitch, entonces. En ATC, ¿no? En ATC. Entonces se habían pasado toda la película chupando whisky y decían, a mí me gustó, a mí no. Así que, Claudio, estamos hablando de la antesala de lo que hoy consumimos como Twitch. Hoy un referente como Zeta Salazar, por ejemplo, que te mira un videoclip. Pero no le llega ni a los talones. Yo ahora me estoy olvidando el nombre de los 2 protagonistas de función privada. Y la edad, también. Pero bueno, vea función privada en YouTube y le va a encantar. Señoras, señores, nos volvemos a encontrar los próximos días en esto que es De Una desde casa. Hasta luego. Chao.